Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestras sesiones relacionadas con la materia de inducción al estudio psicológico. En esta ocasión vamos a hablar del tema de frustración y conflictos, un tema muy importante, sobre todo en las condiciones de vida actuales, en esta época que está tan llena de elementos que conducen justamente a la frustración y el conflicto, y que va estrechamente relacionada con los temas que hemos visto en anteriores sesiones, particularmente con el último tema que abordamos, que fue el tema de la motivación. En efecto, el estudio de la frustración está vinculado muy estrechamente con la motivación y enseguida vamos a ver de qué manera. Les recuerdo que es importante que vayan revisando las actividades de todas las sesiones. En este caso en particular tendrán que realizar algunas investigaciones y reflexiones interesantes en términos de lo que implica este tema y que van a ser de mucha utilidad para ir apoyando todo lo que es su proceso. Recuerden también ya desde ahorita empezar a realizar sus apuntes, sus mapas, cuadros y demás, sobre todo en miras a lo que sería el examen final. Espero que hayan realizado ya el examen parcial y si no es así, pues los invitamos nuevamente a que lo realicen. Bien, vamos a empezar con la revisión de nuestros objetivos para esta temática. El tema es largo, tiene muchos elementos y por lo mismo lo vamos a ver en dos sesiones, en esta sesión, la número 9 y en la que sigue. Bien, el objetivo particular es que al finalizar este tema podamos comprender primero qué es lo que lleva a la frustración y qué consecuencias y qué efectos tiene la misma. Sobre todo, muy importante, qué estrategias es las que se utilizan para manejar la frustración y por otro lado, qué estrategias se utilizan también sobre todo para el manejo de los conflictos. Prácticamente en esta sesión nos vamos a centrar en el tema de la frustración y de los mecanismos de defensa utilizados al respecto. Todo el tema del conflicto lo vamos a ver en la segunda parte de este tema, en la siguiente sesión. Nuestros objetivos específicos: conocer los mecanismos psicológicos asociados a la frustración, identificar los principales mecanismos de defensa que usamos para manejar la ansiedad que viene de la mano, la tensión psicológica provocada por la frustración, y finalmente comprender y sopesar la importancia que tiene esto en las relaciones interpersonales. Como en todas las sesiones, también vamos a estar tratando de vincularlo con todo lo que tiene que ver con el campo de la mercadotecnia, del consumo, de la publicidad, del manejo, de la persuasión. Ya verán ustedes cómo. Bien, vamos a empezar, como en todos los casos que hemos visto, inteligencia, memoria, motivación, sensopercepción, etcétera, dando una definición de frustración. Es un tema que puede visualizarse desde diferentes perspectivas y que puede ser definido también conforme a muchas directrices relevantes. En específico, aquí lo vamos a manejar utilizando el concepto que utilizaron Dollar y Miller, dos psicólogos importantes que definían a la frustración como algo, número uno, estrechamente ligado con la motivación, y número dos, como cualquier situación que impide la realización de un objetivo, de una meta. La frustración tiene que ver con el bloqueo, con la obstaculización de todo aquello que nos permite alcanzar metas, deseos, objetivos que estamos nosotros tratando de alcanzar. Si lo relacionamos un poco con lo que ya veíamos la sesión anterior sobre las teorías de la motivación, pensemos en la pirámide de Maslow. Bien, en cada nivel de necesidades, en cada meta que uno puede tener, de alguna manera la frustración está ahí presente. En cuanto a necesidades fisiológicas, de seguridad, de autoestima, de autorrealización, nos debe quedar claro que en el camino para alcanzar esas metas puede haber una serie de obstáculos que frustren justamente la posibilidad de llegar a esa meta, a ese obstáculo, a ese objetivo. Desde otro punto de vista, se puede ver la frustración más como la tensión emocional que esto provoca. En otros textos ustedes van a encontrar que, más que referirse al obstáculo, frustración se refiere a la generación de ciertas emociones a partir de esta incapacidad para lograr satisfacer ciertos deseos o alcanzar ciertas metas. Como sea, tenemos aquí un común denominador que es el organismo, la persona, está en busca de algo, y esa búsqueda se ve fracturada por la presencia de algún obstáculo que va a desarrollar una emoción negativa. Eso es lo que es la frustración, o por lo menos la manera en que lo vamos a considerar aquí en esta sesión, en este curso. Bueno,
Ahora, ¿qué condiciones generan que la frustración sea mayor o menor? Sabemos que todos tenemos diferencias en nuestra tolerancia a la frustración. Hay personas que ante el mínimo obstáculo inmediatamente experimentan esta emoción negativa, o hay personas que al contrario logran superar o logran confrontar la frustración de maneras productivas y constructivas. Evidentemente hay una infinidad de factores, desde factores sociales, individuales, elementos que tienen que ver con la crianza. Podemos verlo prácticamente desde que el niño, en las primeras interacciones con los padres, necesariamente va a recibir algún tipo de frustración. El niño busca la satisfacción de todos sus deseos lo más rápido posible y de manera absoluta. Pero parte de la labor educativa de los padres es irle enseñando que eso no se puede siempre, que uno debe de ir tolerando cierto grado de frustración en cuanto a esperarse para lograr obtener cosas o inclusive tener que renunciar a ciertas metas en aras de las circunstancias y demás. Este tema de los límites que los padres van poniendo a los hijos para que logren ir desarrollándose emocionalmente tiene que ver muchísimo con el tema de la frustración. No debemos verla necesariamente como algo negativo, sino que a veces la frustración incluso es una herramienta que debemos de utilizar para ir formando el carácter, el temperamento de las personas. El carácter sobre todo. El temperamento como sea es un tema mucho más biológico, pero el carácter en términos de esa parte de nuestra personalidad que está marcada por la experiencia y el aprendizaje es donde la frustración juega un papel importante. Ampliar y desarrollar nuestra tolerancia a la frustración en ese sentido es fundamental, sobre todo en la vida moderna, y digo, sobre todo si ustedes viven en una ciudad complicada, difícil, como a veces es nuestra Ciudad de México, nuestra capital, saben de qué estamos hablando. Uno encuentra en las noticias, en toda época y en todo lugar, referencias a actos violentos, a situaciones negativas cometidas por gente que se encontraba justamente muy frustrada y que lo llevó a cometer actos que probablemente en otras condiciones no realizaría. Muchas veces estas reacciones agresivas y violentas no son parte de una personalidad que así se manifieste siempre, sino que son el resultado de ciertas circunstancias entre las cuales puede ver la frustración. Pero bueno, estábamos hablando de todo lo que nos lleva a ser más o menos tolerantes a la frustración. Comentábamos la cultura, la socialización, las prácticas de crianza, nuestro estado fisiológico y emocional en un momento dado. Está estudiado que el calor, por ejemplo, disminuye justamente la tolerancia a la frustración. Circunstancias de hacinamiento, es decir, de estar muchas personas o tener la percepción de que hay demasiadas personas y que están incluso más cerca de lo que yo permito en cuanto a mi espacio personal, son también condiciones que en un momento dado pueden hacer que sea menos tolerante a la frustración de lo que soy en otro momento. Entonces, también estos factores circunstanciales son importantes. Ahora, dentro de lo que son las teorías al respecto, sí se ha identificado condiciones muy concretas que hacen que la frustración sea más intensa. Por ejemplo, el hecho de estar muy motivado, como ustedes pueden ver en la lámina, ahí nos dice, la frustración es mayor cuando la motivación es muy fuerte. Es decir, cuando la persona está extremadamente motivada a alcanzar una meta y encuentra un obstáculo, la experiencia, la vivencia o la percepción de la frustración va a ser más intensa que cuando la motivación es menor. Es un asunto bastante lógico. Otro aspecto importante es que la frustración va a ser mayor cuando el obstáculo es total. Es decir, cuando yo sé que a lo mejor en este momento he visto obstaculizado la posibilidad de alcanzar una meta, pero que a lo mejor en el futuro o con ciertas acciones lo voy a alcanzar, la frustración es menor cuando el obstáculo parece ser insalvable. Es decir, cuando sentimos que la meta ya se fue, que ya no es alcanzable en las condiciones actuales. Y además, en tercer lugar, se intensifica la frustración cuando es inesperada. En cierto sentido, cuando yo ya puedo visualizar que a lo mejor voy a tener ciertos obstáculos para alcanzar la meta, eso me ayuda a prepararme psicológicamente para lidiar con el hecho de que finalmente se materialicen tales obstáculos. Pero cuando no los espero y la frustración cae, ahora sí que vamos a decir de golpe, su efecto es mucho mayor. Estas circunstancias han llevado pues a estudiar justamente qué reacciones a nivel emocional y a nivel cognitivo se dan con respuesta a lo que es el fenómeno de la frustración. Y es el siguiente punto que vamos a ver. 3.6.2, reacciones a la frustración. Bueno, quizá ustedes ya
incluso antes de ver la lámina tenían en su cabeza una de las respuestas, que incluso ya estábamos comentando, la agresión, la agresividad. La conducta agresiva ha sido considerada por Dollar y Miller, los mismos autores que ya mencionábamos hace un rato sobre la definición, como la principal reacción ante la frustración. Si ustedes ven aquí nuestro esquema, este pequeño esquema que tenemos aquí en la lámina, toda conducta que va dirigida hacia una meta lleva en sí una cierta carga de energía. Es un poco lo que platicamos en relación con la motivación. Freud le llamaba líbido, otros autores le dan otros nombres, pero el chiste es que el hecho de que yo esté orientando mi conducta a alcanzar cierta meta implica que esa conducta lleve una cierta energía, lleve una cierta carga, un cierto impulso, si ustedes quieren llamarle así, recordando algunos de los términos que veíamos en el tema de la motivación. Bueno, cuando esa energía se encuentra obstaculizada, no desaparece. Aquí, en cierto sentido, podemos recuperar algunas de las ideas clásicas en materia de lo que es la física, ¿no? Por ejemplo, esta famosa ley de la conservación de la energía, que por cierto ahora ya algunos ponen en duda. Pero retomemos la formulación clásica. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, esa energía no desaparece al encontrar el obstáculo, sino que se tiene que canalizar de alguna manera. Y justamente lo que Dollar y Miller señalan es que esa energía, al no poder alcanzar la meta, se vierte, se deriva en conductas de tipo agresivo. Este sería un concepto fundamental. Veámoslo. ¿Cuántas veces ante la frustración, al no alcanzar una meta, no reaccionamos con violencia hacia los que están alrededor? O contra la misma fuente del obstáculo. ¿Cuántas veces en el tráfico, al ver que nuestra meta de alcanzar a tiempo la llegada a nuestro trabajo, a la escuela o a cualquier lugar, se ve frustrada, inmediatamente empezamos a reaccionar con conductas violentas? Esto, por supuesto, no es exclusivo de los seres humanos, es una conducta que los etólogos, es decir, los científicos que estudian la conducta animal de forma comparada, han ubicado en muchísimas especies. En relación con la conducta sexual, con la alimentación, con la defensa del territorio, los animales cuando experimentan algún tipo de frustración en ese sentido reaccionan agresivamente y por supuesto que en ese sentido nosotros compartimos esa respuesta conductual, esa respuesta psicológica. Ciertamente, el hecho de ser seres sociales, de ser seres hasta cierto punto racionales, nos ha llevado a no manifestar esa agresividad necesariamente de forma inmediata. Muchas veces sucede, sobre todo cuando ya la frustración se combina con una serie de circunstancias que nos tienen al borde de la reacción. Pero en muchas otras ocasiones lo que hacemos es justamente un mecanismo que Silman, el doctor Silman, llamó desplazamiento, y es nuestro segundo punto que tenemos aquí en la lámina. Vamos a leerlo juntos. Silman considera que la agresividad no explota directamente contra el origen de la frustración. A veces, diría yo, aprendemos a inhibir la represalia, es decir, a inhibir la reacción contra el objeto o circunstancia de la frustración, y la dirigimos contra objetivos más seguros que guardan cierto parecido con el origen de la frustración. Vamos al pizarrón y a través de un ejemplo vamos a dejar clara esta idea. Bien. Voy a usar un ejemplo por demás típico. Usted está en su oficina, está en su trabajo y A, es decir, su jefe, le llama la atención por alguna circunstancia. Usted considera que es injusto, que usted no merece ese regaño, esa llamada de atención, y eso le genera un sentimiento de frustración porque no se alcanzó la meta de lo que quería lograr en ese día, porque siente que la manera en que está reaccionando el jefe le está negando ciertos derechos y ciertas posibilidades. Bueno, si somos coherentes con la teoría que hasta aquí hemos visto, esa frustración va a generar una activación emocional. Pero nuestra experiencia y aprendizaje social nos ha hecho aprender a inhibir la respuesta, es decir, sabemos que si lanzamos la represalia contra la fuente original de la frustración, podemos tener consecuencias peores. Si le gritamos al jefe o lo retamos, encima de todo puede ser que me despida o que me consiga yo un conflicto mayor. Inhibimos la respuesta ante la situación A
Eso no quiere decir que la energía desaparezca, la energía vinculada con esta tensión emocional que es la frustración. Esa permanece ahí, incluso hasta cuando llegamos a la situación B. Y vamos a suponer que la situación B es la casa, ¿no? Y entonces llegamos y B, donde está presente probablemente la esposa, o bueno, también vamos a decirlo así, el esposo, ¿verdad? Para considerar ambas posibilidades, nos regaña por algo, por cualquier cosa que sea parte de la vida de la casa. Entonces, como automáticamente hacemos una conexión entre los dos y ahora sí nos sentimos con la seguridad de desplazar esa agresividad sobre este otro objetivo que ni me va a correr. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Hay esposos y esposas bastante bravos, pero vamos a suponer que en general no me van a despedir de mi trabajo ni me va a pasar algo. Entonces, si yo siento, y esa es la clave, si yo siento que realmente aquí es donde puedo sacar la agresividad, lo hago. Lo interesante es que esto se convierte en una cadena, porque el esposo o esposa va con el hijo hace algo y entonces le grita, y el hijo que no le puede gritar al papá va con el perro o el muñequito y le grita, o incluso lo golpea, y el perro va y muerde al cartero, por decir algo. El punto aquí es que al final de cuentas, el desplazamiento de la agresividad se puede ir prolongando en cadenas muy largas. Y no necesariamente se tiene que transmitir esa agresividad a la fuente de la frustración. Y regresando al tema del tráfico, a mí me ha impactado conocer noticias tales como que un automovilista que no puede avanzar rápido por una serie de obras que se están realizando en la ciudad, en un momento dado, discute con alguno de los trabajadores que está por ahí e inclusive le dispara con un arma, ¿no? Entonces, fíjense nada más, al no poder el conductor, sacar su agresividad contra la fuente originaria de la frustración, que puede ser parte del trabajo, parte de la casa, o parte que esté culpando al gobierno, etcétera, desplaza eso contra lo que tiene a la mano, que en este caso fueron los trabajadores, que probablemente eran los que menos culpa tenían. Este ejemplo no es un ejemplo ubicado en un momento dado en un contexto, o sea, se puede repetir en muchísimos y podemos encontrarlo de muchas formas en diversas circunstancias. Eso es muy importante. Sin embargo, no todos los autores han estado de acuerdo de que en todas las ocasiones la frustración lleve a la agresividad. Autores como Berkovits, que se menciona aquí en nuestro texto, sí retomó ciertos de los conceptos de Dollar y Miller, pero él hizo justamente la especificación de que no en todos los casos la frustración llevaba a la agresión. Como ya platicábamos, hay veces en que la gente retoma la frustración y puede utilizarla de otra manera para reaccionar diferente. Y además, no toda la agresión, no toda la conducta agresiva se deriva necesariamente de una frustración. Hay conductas agresivas intencionadas que no parten de una frustración. A lo mejor, haciendo un análisis a profundidad, podríamos pensar que a lo mejor el ladrón que está robando o que está agrediendo físicamente a una persona lo hace porque muy en el fondo tiene una cierta frustración, etcétera, etcétera. Pero en el terreno inmediato no necesariamente tiene que haber una frustración para el hecho de que él robe o lesione a una persona. Hay un objetivo instrumental que es obtener dinero o controlar ciertas circunstancias que probablemente, insisto, no tiene que ver con la frustración. Entonces, Berkovits nos hizo llevar la pregunta a otro nivel. No se trata solamente de decir de sí o no la agresividad está vinculada con la frustración, sino en realidad en qué circunstancias o en qué condiciones es cuando la frustración realmente lleva a la agresividad. Bueno, lo que nos dice Berkovits aquí es, número uno, si la persona pudo haber actuado de otra forma, ¿sí? Si la persona pudo haber actuado de otra forma, entonces es probable que la frustración no lleve a la agresividad. Es decir, si a las personas se les dan medios o recursos para que puedan derivar y canalizar eso, probablemente no reaccione agresivamente. Tenía yo hace algún tiempo una plática con un profesor de aquí de la misma institución que me hacía ver un fenómeno muy interesante. En nuestro país y quizá en muchos, los videojuegos y otro tipo de satisfactores que están ahí puestos para el consumo de la gente, se convierten en medios de desplazar la agresividad sin tenerla que manifestar abiertamente. Es decir, a lo mejor esta persona, volviendo a nuestro ejemplo,
no llega y le grita a la mujer. ¿Por qué? Porque antes se va a meter un rato a su cuarto y agarra el videojuego y termina con 50,000 vietnamitas, o ahora que está muy de moda, con 50,000 árabes, o lo que ustedes quieran, ¿no? Y eso le permite canalizarlo sin necesidad de que su agresividad se convierta en una conducta abierta contra alguien más. Igual, si nosotros, y esto es lo más relevante, entrenamos y le damos a la gente estrategias y formas de trabajar con la frustración, también eso le puede permitir evitar llegar a una conducta agresiva. Todos debemos de acordarnos, por lo menos los que son más o menos de mi generación, de algunos anuncios que hace tiempo se daban aquí en nuestro país que decían, cuidado, cuenta hasta 10, ¿no? El típico anuncio de la mamá que voltea y ve que al niño se le caen los platos y ya está a punto la señora de... Y salía ahí algún personaje de la televisión, ojo, cuidado, cuenta hasta 10, ¿no? Bien, ese punto es interesante porque entonces también tendríamos que preguntarnos de qué manera, cubriendo una responsabilidad social, el mundo de la mercadotecnia, el mundo de la publicidad también puede colaborar a ayudar a la gente a darles elementos. Hoy por hoy que los medios de comunicación juegan un papel trascendental en muchas cosas, tendrían que ser también espacios para canalizar esas estrategias o esos consejos, esas maneras de ayudarle a la gente a encontrar opciones para poder vincular la frustración con otras actividades que no sean la agresividad. De hecho, hay propuestas que se han hecho, una de ellas es, por ejemplo, esta que veníamos platicando, y yo creo que finalmente tiene que ver mucho, insisto, con la responsabilidad ética que los medios también tienen para el manejo de estos fenómenos. Lamentablemente también los propios medios son los que canalizan. En el debate tan interesante sobre qué tanto los medios de comunicación son responsables de la violencia, que ya teníamos cuando analizábamos la teoría de Bandura al respecto del aprendizaje social, y que ustedes después hicieron ahí una investigación al respecto, probablemente encontraron datos e informaciones que daban la razón en cuanto a que los medios de comunicación generan la violencia porque la exponen ante la gente. Bueno, pues ciertamente no es propiamente que haya una intención del medio de generar violencia, pero algunos autores sí han analizado que la observación de la violencia a través de los medios de comunicación justamente lo que hace es, en primer lugar, habituarnos a. Es decir, a lo mejor la primera vez que oíamos que hubo alguna ejecución o algún asesinato a través de la televisión, nos impactamos. Pero como lamentablemente en los últimos tiempos esas noticias se han venido multiplicando y multiplicando, ya realmente no tiene ningún impacto. Es curioso, pero incluso los grupos criminales, conscientes de esta situación, y eso era alguno de los análisis que se hacen ahí en términos de estos fenómenos, probablemente es lo que ha llevado a que ciertos grupos criminales cometan sus actos delictivos con cada vez mayor espectacularidad. Los propios grupos de la delincuencia organizada tienen muy claro el manejo de los medios de comunicación y el impacto que pueden provocar. Entonces, ese es un posible efecto, que nos habituemos a la violencia en los medios y nos deje de espantar. El otro, que la exposición a ver conductas violentas en la televisión o en cualquier otro medio, instruye. Es decir, de alguna manera el niño, el adolescente o quien sea, está viendo cómo se utilizan ciertas armas, dicho en otro sentido, les sirve de inspiración. No estoy diciendo, por supuesto, que el medio esté generando la violencia. Hay condiciones sociales y económicas que innegablemente son las que generan la frustración y la agresividad. Lo que hacen en este caso los medios es lo contrario de lo que estamos platicando. En lugar de dar alguna estrategia o alguna forma para que la gente canalice la frustración en otra dirección, le está dando más bien el ejemplo de cómo canalizar la frustración, pero justamente en la medida de conductas agresivas. En fin, yo sé que es un tema polémico, me parece que algunos de ustedes no estarán de acuerdo conmigo y lo celebraré, nada más enriquecedor que la diferencia de opiniones, pero finalmente es un tema que sí debe revisarse, sobre todo en el terreno en el que estamos nosotros desarrollándonos profesionalmente, porque sí implica, insisto, la responsabilidad social que los medios deben de tener en relación con todos estos tipos de fenómenos. Bueno, siguiendo con Berkovits, él decía que además de esto, es decir, si la persona tenía opciones para actuar de otra manera, hay ciertos estímulos en la circunstancia que pueden llevar a la persona, al sujeto, a reaccionar justamente con agresividad. Él les llama claves
y considera que hay tres: objetos, circunstancias y blancos. Por objetos, Berkovits se está refiriendo al hecho de que haya justamente en la circunstancia donde la persona está frustrada algún objeto que pueda utilizar de forma agresiva. Es decir, por ahí se utiliza mucho la frase de que no es el dedo el que jala el gatillo, sino que es el gatillo el que jala el dedo. En cierto sentido, que el hecho de tener un arma ya genera un cierto impulso a utilizarlo. Si en una circunstancia frustrante alguien tiene elementos a la mano, es muy probable que reaccione agresivamente. Imagínense lo peligroso entonces que son las discusiones de pareja en la cocina. Hay que buscarse, si uno se va a pelear, hay que buscar espacios donde no haya instrumentos con los cuales podamos hacernos daño. Y lo digo muy en serio, ¿eh? Bueno, a nivel de circunstancias, hay espacios, hay lugares donde la frustración más fácil se puede convertir en agresividad. Si estamos en un salón de clases, en una iglesia, es muy probable que el mismo contexto nos inhiba a reaccionar con agresividad. Pero, por ejemplo, el hecho de que muchas peleas se den en recintos como pueden ser lugares donde se beben algunas bebidas alcohólicas, perdón por la redundancia, o cualquier otra sustancia, son lugares justamente de desinhibición y que además muchas veces hemos visto en películas y demás como lugares donde terminan habiendo peleas o conflictos. Todo lo cual puede preparar el escenario para que cognitivamente percibamos el lugar como un lugar donde me puedo dar el permiso de reaccionar agresivamente, como lo que sucede en el estadio de fútbol. Yo he visto a gente que se comporta en el estadio de fútbol de una manera que nunca lo hace fuera de, insultando, gritando, etcétera. Como que el mismo espacio se constituye en un escenario socialmente permisible para el uso de la agresividad. Y en ese sentido entendemos por qué el fútbol y otros espectáculos de esa característica se convierten en válvulas que catalizan estas reacciones emocionales. Y finalmente las personas blanco. Lamentablemente por una serie de estereotipos y aprendizajes que tenemos a lo largo de nuestra vida, puede ser que ciertas personas nos parezcan más fáciles de agredir que otras. Es decir, en una cultura, por ejemplo, machista como la que, o paternalista, para usar el término correcto, que durante mucho tiempo ha sido la nuestra, lamentablemente, siempre es más fácil que la agresión se dirija hacia las mujeres o los niños, porque su estatus social es inferior al del hombre, o tradicionalmente así ha sido. Esto está cambiando. En otras culturas, por ejemplo, donde hay diversidad étnica, incluyendo nuestro país, sobre todo por el tema de los indígenas, es más probable que la agresividad se pueda dirigir hacia los grupos étnicos desfavorecidos, como en nuestro caso pueden ser los indígenas, o como mucho tiempo en otros países han sido, por ejemplo, los afroamericanos. Es decir, se convierten en blancos de la agresividad porque la persona en cierto nivel sabe que no va a ser castigado por agredir a estas personas, que incluso socialmente es tolerable. Piensen que en el caso de la violencia intrafamiliar, durante mucho tiempo se pensaba pues que era un derecho y hasta un privilegio del padre, quizás hasta una obligación, golpear a sus hijos para disciplinarlos. Bueno, ahora sabemos que esto tiene efectos nefastos, pero en esas circunstancias es más probable que ante la frustración una persona dirija ese sentimiento en forma de agresividad si tiene a la mano a un blanco, a una persona con la cual se pueda sentir seguro y quizás hasta autorizado de reaccionar agresivamente. Bien, hasta aquí hemos estado trabajando mucho en el tema de la agresividad relacionado con la frustración. Sin embargo, también está el tema de la depresión. Y para algunos autores, la depresión, como ustedes ven ahí en nuestro texto, es justamente lo mismo que la agresividad, solamente que en este caso el desplazamiento se hace sobre sí mismo, ¿sí? La depresión, sobre todo la depresión que viene en reacción a una situación de frustración, ha sido interpretada por muchos psicólogos como una manera de autoagredirse y en cierto sentido de contener la agresividad que uno pudiera lanzar hacia los demás, canalizándola toda hacia sí mismo y convirtiéndola en un estado de depresión. Recuerden que la depresión no es solo tristeza, la depresión tiene muchas características que alteran la conducta y el estado de equilibrio de las personas. Pérdida de sueño, pérdida de apetito, en fin, todas ellas, pérdida de sueño, pérdida de apetito, circunstancias que van a terminar dañando a la persona. Entonces, en ese sentido es que se considera que la depresión es una forma de autoagresión, bajo ciertos enfoques, por supuesto. Hay formas de depresión que son biológicas, que tienen que ver con condiciones genéticas y bioquímicas, que no entran
en esto que estamos hablando. La depresión es un fenómeno muy complejo. Aquí solamente estamos hablando de una forma de depresión. Bien. El estrés. Pues el estrés es definitivamente la reacción más típica hacia la frustración. El estrés es un concepto elaborado por Walter Cannon, que era un fisiólogo, en el cual él veía la reacción, la activación del organismo frente a un estímulo aversivo, es decir, ante un estímulo dañino o poco agradable. Su definición exacta es tal cual como lo vemos aquí en el texto. El estrés es una alteración del estado de equilibrio del organismo, es decir, sí, claro, de la homeostasis del organismo, en respuesta a los estímulos aversivos. Ya habíamos revisado este concepto de homeostasis, ¿recuerdan cuándo? Claro, en nuestra sesión en la que estuvimos trabajando el tema de la motivación. Ahí justamente veíamos este modelo homeostático en el cual se manejaba que los impulsos justamente vienen de la acumulación de energía y de activación dentro del organismo y se convierten en la motivación para realizar ciertas circunstancias. En este caso, la presencia de algo aversivo, algo negativo, activa al organismo, rompe con su estado de equilibrio y lo obliga a la acción. Aunque originalmente esto estaba dirigido a las reacciones orgánicas, vamos a pensar el típico caso de la defensa ante un ataque, ¿no? En el mundo animal, el estrés es una reacción que se presenta cuando un animal percibe un ataque, una amenaza a su integridad, una amenaza hacia su prole, hacia sus críos, o la invasión de su territorio. Y la manera en que reacciona es una manera condicionada biológicamente. Sin embargo, en los seres humanos, realmente hemos transferido el estrés de este tipo de cuestiones que tienen que ver con la propia sobrevivencia a las preocupaciones, a factores de carácter psicológico. En ese sentido, los estresores psicológicos, es decir, los estímulos que generan estrés, pero que no son materiales, sino que provienen de nuestras propias preocupaciones y frustraciones, afectan de forma crónica al organismo. Esto nos lleva a la diferenciación de dos formas de estrés. El eustrés, que digamos es el estrés positivo, el estrés que necesito para reaccionar ante una circunstancia de urgencia, el estrés que necesito para, déjenme utilizar esta expresión que es tan común entre nosotros, para ponernos las pilas ante la adversidad o ante la necesidad de realizar ciertos retos. En ese sentido, el estrés no solamente no es negativo, es incluso deseable. Sin embargo, también hay, por supuesto, un estrés negativo que es el diestrés. Y ese es básicamente el estrés a largo plazo, el estrés crónico. No es tan intenso como el eustrés, pero ahí está. Y está todos los días agobiándonos y es responsable de una serie de trastornos tanto emocionales como físicos en las personas. Desde la úlcera, desde el problema de la hipertensión, etcétera, hasta otras circunstancias. Ya habíamos platicado sobre eso también la sesión pasada y ahora lo vamos a ampliar sobre todo con las actividades extras. En la actividad que van a realizar en relación con esta práctica, hay un apartado donde se les va a pedir que hagan una investigación al respecto de los diferentes efectos que tiene el estrés. Estoy seguro que se van a sorprender cuando encuentren cosas que ni siquiera se habían imaginado que tenían que ver con el estrés. Muy bien. Déjenme decirles que aquí hay un aspecto importante, sobre todo en relación con el tema de la mercadotecnia. Muchísimas estrategias utilizan la frustración, el estrés, la agresividad, todas estas reacciones de las personas para orientarlos a comportarse de cierta manera. Seguramente ubican anuncios que empiezan con la frase de ¿no está usted cansado de...? y lo que ustedes quieran. Bueno, lo que están haciendo justamente estas estrategias es activar en la persona ese sentimiento de frustración y de enojo. Está muy claro en el terreno político, como muchas veces ciertos candidatos utilizan esto en contra de los gobiernos instituidos para decir, ya basta, estamos hartos no es posible que sigamos con esto. Le hacen que la gente tenga muy relacionada en ese momento esa frustración y que directamente la asocie con cierto estímulo, el partido en el poder, el candidato enemigo, etcétera. Pero en el caso de las ventas a nivel consumo, a nivel lo que sea productos, también sucede, ¿no? Piensen en estos anuncios de, estoy cansado porque por tener este acné las chicas no se acercan a mí, ya no sé qué hacer. Mira, aquí está el producto fulanito.
Entonces son estrategias muy comunes que se utilizan en este terreno. La activación de ciertas emociones negativas que lleven a la persona a experimentar ese sentimiento y buscar la opción para disminuirlo. Aquí la clave es esa. Una estrategia mercadológica que solamente generara estos sentimientos negativos sería un fracaso. Evidentemente, en la medida que se genera en la persona esta reacción negativa, inmediatamente lo que se hace es darle la opción con la cual acabar con esa tensión, acabar con esa frustración, con esas emociones. Está utilizado esto de manera muy extensa. Lo que sabemos ahora es que se tiene que utilizar con cierta mesura. Si uno genera un sentimiento de demasiada frustración o de demasiado estrés y ansiedad en una persona, eso puede hacer que adopte una posición defensiva contra quien le está lanzando el mensaje. Por eso no nos gusta muchas veces dar malas noticias, ¿no? Sentimos que de alguna manera la gente nos va a asociar con la mala noticia y con el dolor que eso le provoca. Sí está visto que mensajes que generan demasiado temor, demasiado estrés o ansiedad fallan porque justamente la persona ya se pone a la defensiva. Es un poco como cuando salen los anuncios de Protección Civil diciéndonos tenemos que prepararnos contra las contingencias y le cambiamos de canal porque decimos no, a mí no me estresen ahorita, de por sí vengo a relajarme, ¿no? O los anuncios de hay que cuidar el medio ambiente, se va a acabar el agua y la gente no. ¿Sí? Ese es el doble filo de las estrategias que se basan en explotar la frustración y este tipo de emociones. Pueden ser efectivas o pueden generar todo lo contrario, un rechazo por parte de la gente. Ahí, evidentemente, la experiencia es la que va dando la mesura y la medida justa en la cual hay que generar este tipo de situaciones. Por supuesto, al decir generar, me refiero al contexto del mensaje, de la comunicación que estamos realizando hacia la persona o de la estrategia que estamos manejando para trabajar con estos factores. Bien. El siguiente tema que vamos a trabajar, que ustedes ven aquí en nuestra lámina, es mecanismos de defensa. Ciertamente, las personas en la vida cotidiana siempre están utilizando alguna manera de resolver la frustración, de acabar con el conflicto y con el enojo producido por esto. Pero vamos a ver qué son los mecanismos de defensa. Hay que aclarar que es un término que viene originalmente del psicoanálisis, aunque se ha utilizado ya más extensamente. Son mecanismos psicológicos no razonados, que es una manera de decir que hasta cierto punto son inconscientes, a veces no nos damos cuenta de que los estamos utilizando, o en realidad la mayoría de las veces no nos damos cuenta, y que reducen las consecuencias de un acontecimiento estresante, por lo menos las reducen a nivel psicológico, de modo que el individuo pueda más o menos seguir funcionando con cierta normalidad. Es decir, cuando experimentamos algo frustrante, algo que nos genera ansiedad, depresión o que nos genera algún tipo de conflicto, parece ser que tenemos una serie de mecanismos en nuestra psique, en nuestra mente, que automáticamente elaboran una defensa psicológica. Es decir, que tratan de hacer que toda esta parte negativa y las consecuencias negativas del evento, por lo menos a nivel psicológico, no lo tengamos tan presente, que podamos lidiar con esa circunstancia y eso nos permita seguir funcionando, que no nos dejemos llevar por completo por la frustración y por el conflicto. Bien, Anna Freud, justamente la hija de Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, es quien más desarrolló la teoría de los mecanismos de defensa. Antes de verlos a detalle, déjenme explicarles algo importante sobre una terminología que vamos a utilizar aquí y que es importante que comprendamos antes de avanzar. Así que por favor acompáñenme al pizarrón. Desde el punto de vista del psicoanálisis, en cierto momento de su elaboración teórica, Freud señaló que nuestra psique, nuestra mente estaba formado por tres instancias: el yo, el superyo y el ello. El yo sería esa parte consciente que tenemos acerca de la realidad. El yo funciona a partir del principio de la realidad. Es la conciencia que nos dice cómo se dan las cosas allá afuera, la que nos hace más o menos razonables en términos de sabernos ajustar y adaptar a las condiciones del entorno. Pero el yo, por supuesto que no es muy sólido en los niños son puro ello. ¿Qué es el ello? El principio del placer, el instinto o, siendo congruentes con la teoría de Freud, las urgencias impulsivas, los impulsos.
¿sí? Estas necesidades instintivas que tenemos a nivel sexual, a nivel de nuestras necesidades fisiológicas y que queremos realizar y que con el tiempo vamos aprendiendo a controlar y a inhibir. Justamente en la medida que los controlamos va surgiendo el yo, esta instancia que le pone un alto. Y después, además surge el superyo, que el superyo no es otra cosa sino nuestra conciencia moral, nuestro ideal de quiénes somos nosotros. Es un poco esa parte donde hemos interiorizado la moral y los principios de nuestros padres. Como ustedes se dan cuenta, el superyo y el ello pueden plantearle exigencias diferentes y conflictivas al yo. De repente estamos ante una situación que por un lado nuestro ello, nuestra parte instintiva nos dice, hazlo de una vez. Y por otro lado está este superyo que dice, no, momento, eso no es correcto. Quizá la representación esta típica del angelito y el diablito ahí a nuestros hombros es lo que nos puede ayudar a aterrizar esto de la manera más concreta. Y aquí el pobre yo es el que tiene que ver, híjole, ¿cómo le hago para no quedar mal con los dos? ¿Cómo le hago para satisfacer tantito a este y también al de allá? ¿O de plano le hago caso a uno o al otro? Es ahí, en esas circunstancias de conflicto, donde operan los mecanismos de defensa. Bien, ¿cuáles son estos mecanismos? Por un lado tenemos el principal, que es la represión, es decir, ponemos una barrera a los sentimientos inconfesables. O sea, cuando tenemos una culpa, una frustración muy grande por algo que vivimos, le ponemos una barrera tal que a veces hasta lo sacamos de la memoria. Aparentemente no nos acordamos qué sucedió, pero a veces en los sueños, en una situación de psicoterapia, etcétera, esas cosas emergen a la conciencia. Pero finalmente la represión es un mecanismo que dice, para que no te genere culpa, conflicto y todo, esta situación vamos a expulsarla de la conciencia. ¿Y cómo? Haciendo que la olvides, ¿no? Nunca sucedió. Otro mecanismo es la racionalización. Fíjense, vamos a ver cómo lo definen y después vamos a explicarlo. Dice, el yo, es decir, nuestra conciencia, intenta explicar el superyo, la moral, con argumentos racionales. Es una excusa del superyo para no hacer caso a las fuerzas pulsionales. Bueno, en castellano. Simple y llanamente lo que dice la racionalización es que cuando vivimos una situación emocional negativa, tratamos de lidiar con ella buscándole una justificación, una razón. Es un poco como cuando nos sentimos muy mal porque pasó algo terrible, ¿no? Se nos fue un proyecto, una cierta idea que estábamos estableciendo y que iba bien, se ve frustrada porque no hubo presupuesto, etcétera, etcétera. Y entonces en vez de enojarnos y sentirnos mal decimos, bueno, por algo son las cosas. No estaban dadas las condiciones para que se diera en este momento, más adelante seguramente lo lograremos. Eso es la racionalización, buscar una manera de explicar a través de ciertos argumentos que sean aceptables lo que emocionalmente es inaceptable. ¿Sí? Bueno, estos son el típico tema donde todo el mundo está, ese soy yo, mira, eso es lo que hago yo, etcétera. Espero que en su caso no sea así. Francamente, lo considero muy poco improbable porque todos utilizamos los mecanismos de defensa. Como bien dice ahí, los utilizamos no con conciencia, los utilizamos hasta cierto punto de manera automática, de forma inconsciente. Y muchas veces utilizamos mucho más de uno. La negación de la realidad. ¿No? Es como decir, oiga, ¿viene usted como muy enojado? No, todo está en orden. ¿Sí? Consiste en negar un hecho real como consecuencia de la incapacidad del yo para poderlo asumir. ¿Sí? Fíjense, un fenómeno interesante es el del duelo ante la muerte de un ser querido. Muchas veces hay personas que ante la muerte de un ser querido dejan el espacio que ocupaba ese ser querido y los objetos tal cual. Dejan sus trajes en el closet, la cama ni la mueven, etcétera, ¿no? Y uno llega 5 años después y el cuarto de la persona que murió está casi como si ahí hubiera estado durante 5 años. Claramente es un ejemplo de negación. En cierto nivel, al mantener todo igual, es una forma de decir aquí no ha pasado nada, sigue aquí de alguna manera. Eso es la negación. Fantasía. Es otra forma de negar la realidad, por supuesto, realizando en la imaginación lo que uno no puede hacer en la realidad. Quizá esta es la explicación de por qué en nuestro país, como en muchos otros, las telenovelas, sobre todo estas telenovelas de estilo cuento de hadas, tienen tanto rating. A final de cuentas,
nos están presentando una situación en la que realmente nadie va a vivir, pero en la cual se le da una solución fantasiosa a las frustraciones y conflictos que vivimos en la vida diaria. Piensen en esta historia típica de la chica que era pobre o que era aparentemente fea, que tenía así la vida destrozada y por una casualidad encuentra al príncipe azul, que es el hijo de una familia importante, empresarios. Él descubre la nobleza de esta chica y la lleva a vivir con ella y se hace su sueño realidad. No solo consigue al príncipe azul, sino que además ya vive en una casa rica, ¿no? Yo creo que acabo de resumir el argumento de, ¿qué les gusta? El 80% de las telenovelas, quizá me quedé corto, quizá exageré, pero es una realidad que está ahí. Y que finalmente es la posibilidad de que la gente ante las frustraciones de la vida diaria y que no las va a poder resolver, por lo menos las resuelva durante una hora viviendo fantasiosamente en los zapatos de otra persona. Esto es finalmente una de las razones por las que muchísimos productos se venden, porque son satisfactores, sustitutos en un término hasta fantasioso de las frustraciones que la gente tiene, ¿no? Cuando yo veo toda esta publicidad en relación, por ejemplo, con productos para adelgazar, etcétera, etcétera, y cómo se presentan muchas veces a artistas o personajes famosos, pues es evidente que se está activando cierta parte inconsciente en nosotros que nos lleva a estas fantasías. Mira, voy a quedar como él. Claro, sin hacer nada de ejercicio. Pero bueno, es justamente el tipo de magia, si me permiten utilizar la palabra, que logra hacer la buena publicidad, en cierto sentido. Buena en cuanto al logro de sus efectos, por supuesto. Ya las consideraciones éticas se las dejo a su criterio. Bien, proyección, otro mecanismo importante. Consiste en reflejar en el otro los sentimientos propios, los cuales por su naturaleza son insoportables para el yo. Yo siento un coraje enorme hacia cierta persona, pero en vez de aceptarlo digo que esa persona tiene algo contra mí. Es que véanlo, me odia, ¿no? No me soporta. Lo que pasa es que no está de acuerdo conmigo y a veces nos damos cuenta de que somos nosotros los que tenemos esas actitudes. Las negamos en nosotros y se las atribuimos a las demás personas. Aquí un poco lo que siempre nos señalan los expertos en este terreno es, piensa en las cosas que te molestan de los demás y encontrarás lo que no te gusta de ti. Es a lo que se refiere este mecanismo de la proyección. Y tenemos dos más para finalizar. La regresión, que significa volver a una etapa posterior en el desarrollo. Este es un mecanismo muy común en los niños. Por ejemplo, niños que ya habían superado la etapa donde estaban en el control de esfínteres, cuando tienen un conflicto, una situación muy traumática o frustrante o negativa, empiezan otra vez a, por ejemplo, a hacerse en la cama, a no poder controlar su orina. Eso es una regresión. El niño ya había superado la etapa y ahora por un conflicto emocional regresa a esa etapa donde de alguna manera se sentía más seguro. Hasta cierto punto los adultos también estamos en esa circunstancia. A veces reaccionamos de formas ante los conflictos que son francamente formas que nos eran útiles en la adolescencia y que ahora ya no deberíamos de hacer, pero finalmente es como nuestro punto de referencia. Y ya para terminar, ahora sí tenemos otro mecanismo que es la sublimación. De todos los mecanismos, Freud, tanto el padre como la hija, y muchos otros psicólogos han considerado que este es quizá el único mecanismo constructivo, sano y hasta cierto punto maduro. ¿Por qué? Como ustedes ven ahí, la sublimación se trata de transformar lo instintivo, el ello, hasta cierto punto lo impuro, lo que no es aceptable, en algo que pueda ser aceptable. Esto de impuro no crean que tiene una connotación ahí moral, es en realidad incluso por lo que es el término sublimación. Sublimar algo en términos químicos es convertir un compuesto impuro en un compuesto puro. Eso es la sublimación. Utilizado ya en el terreno de lo que estamos hablando, se trata de que algo que para mí es inaceptable en cierto sentido emocionalmente lo pueda convertir en algo. El ejemplo típico que siempre se maneja es que, por ejemplo, las personas muchas veces sus tendencias agresivas las subliman dedicándose a un deporte, o que una serie de conflictos a nivel sexual y demás se subliman a través del arte y de la pintura. A final de cuentas se trata de buscar una manera
socialmente aceptada y hasta cierto punto constructiva de dar cauce a esa energía y esa tensión producida por un efecto inaceptable. Bien, estos son los mecanismos de defensa. Si ustedes se dan cuenta, son cosas que hacemos quizá cotidianamente para lidiar con la frustración, con la tensión, y que en cierto sentido, como veíamos sobre todo en el caso de la fantasía, están detrás de muchos de los patrones y hábitos de consumo de las personas. Habría que analizarlo. Mucho de lo que consumen las personas, sobre todo hoy en día, no tiene que ver con necesidades, vamos a llamarle hasta cierto punto necesidades reales en términos de satisfacer alguna cuestión a nivel fisiológico, pensando en la pirámide de Maslow, a nivel de seguridad o de algún otro factor como material, sino que muchas veces el consumo está orientado por esa permanente sensación de vacío, de hastío y de frustración que la vida cotidiana genera y que pensamos que al consumir tal producto se nos va a quitar eso. Nada más fantasioso que esa circunstancia. O en la manera como desplazamos esos sentimientos, como cuando vamos al estadio y le gritamos de cosas al equipo contrario y pensamos que el árbitro es 1000 cosas, ¿sí? Porque así la podemos derivar en otras personas y no darnos cuenta de que también tenemos esas mismas actitudes. En fin, yo sí creo que el consumo moderno está orientado en buena medida por esa necesidad de llenar vacíos más psicológicos que reales. Y en ese sentido habría que ver que justamente muchas veces el trabajo de la publicidad es crear la necesidad, crear el conflicto y la tensión que lleva a la persona a través del conocimiento de estos mecanismos de defensa a utilizar el producto, utilizar la idea, etcétera, como parte de su proceso de manejar la ansiedad. Por supuesto, esto se puede extender a muchas otras cosas. Mucho de lo que se puede hacer para prevenir hábitos, para prevenir circunstancias negativas, como ya platicamos de la violencia, a partir del conocimiento de estos mecanismos de defensa, también nos puede llevar a entender por qué la gente tiene ciertos hábitos, cierto tipo de reacciones y muchas veces hacerlo patente en los mensajes, ¿no? Me acuerdo mucho de un mensaje en el cual un chico estaba leyendo sus resultados de la prueba del VIH y el chico no decía nada en el mensaje, simplemente recibía el documento y ponía cara de angustia y lo veíamos que se quedaba desolado. Y la frase con la que terminaba el anuncio era: cierto, con el preservativo no se siente lo mismo. Lo cual evidentemente está utilizando una de las ideas típicas que se tienen, pero aquí en un sentido contrario. Evidentemente se refiere a que si se hubiera puesto un preservativo no estaría sintiendo esa frustración y esa tensión de saber que está enfermo, ¿sí? Entonces el conocimiento de todos estos mecanismos puede utilizarse bien dentro de la publicidad, incluso para promover modificaciones conductuales de hábitos, de actitudes que favorezcan también la solución o que puedan contribuir en cierto sentido a la solución de muchos problemas sociales. Bueno, con esto terminamos esta parte del tema, como ya les había mencionado. La siguiente sesión vamos a continuar con esta dinámica, con esta temática, pero ya aplicada al terreno de los conflictos interpersonales y sobre todo qué podemos hacer para resolverlos. Muy bien, espero que el tema les esté resultando interesante, les agradezco su atención y nos vemos aquí en la siguiente sesión. Espero que estén muy bien, hasta luego.